Es un conjunto de principios teóricos y de programas de investigación relativos al funcionamiento de la mente en general y de la adquisición de conocimientos en particular. El cognitivismo es una corriente teórica en contra del conductismo. Se refiere al aprendizaje en el que básicamente interviene el área cognitiva, que al igual que en todo proceso de aprendizaje se complementa con una serie de factores a fin de obtener resultados favorables. El enfoque cognitivo del procesamiento de información, según varios autores, tuvo su origen durante la década de los 50. Para ser más precisos, se toma 1956 como fecha oficial. Las influencias más importantes de su gestación fueron las siguientes: De Vega 1984, Gardner 1987, Grande y Rosa 1993, Pozo 1989. No cabe duda que el paradigma cognitivo actual, como han dicho algunos, tiene un largo pasado y una breve historia. Cuando en los textos especializados se nos presenta su trayectoria, se suele ubicar la génesis y el desarrollo de este enfoque, también llamado procesamiento de información en Estados Unidos, desde fines de la década de 1950. Al mismo tiempo se excluyen explícita o implícitamente las tradiciones de investigación cognitiva que lo anteceden y han influido en su conformación. Algunas de ellas es la psicología de la Gestalt, la obra de Bartlett, la psicología genética de Piaget, los trabajos de Vygotsky, por citar solo los más renombrados, los cuales se envían en muchas ocasiones al cajón del olvido. Podemos afirmar que todos estos paradigmas tienen en común el haberse enfocado en una o más de las dimensiones de lo cognitivo: la atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento, etc. Aunque también es necesario subrayar que existen diferencias de distinta índole entre ellos. Según Gardner y Pozo, el enfoque cognitivo está interesado en el estudio de las representaciones mentales, al que considera un espacio de problemas propio, más allá del nivel biológico, pero más cercano del nivel sociológico o cultural. Las problemáticas clave hacia la cual se dirigen los esfuerzos teórico-metodológicos de los psicólogos cognitivos pueden quedar englobadas en las siguientes preguntas: ¿cómo las representaciones mentales guían los actos internos o externos del sujeto con el medio físico y social? ¿Cómo se elaboran o generan dichas representaciones mentales en el sujeto que conoce? ¿Qué tipo de procesos cognitivos y estructuras mentales intervienen en la elaboración de representaciones mentales y la regulación de las conductas? Desde que surgió el paradigma cognitivo del procesamiento de información, comenzaron a proponerse distintas derivaciones y aplicaciones al campo de la educación, pero estas no fueron lo suficientemente fructíferas. Hay dos que debemos destacar: los trabajos de dos autores que se han identificado con la orientación cognitiva en lo que se refiere a las cuestiones educativas. Son Brunner y Ausubel. Son, sin duda, los pilares de una serie de propuestas que siguen vigentes en la actualidad. Brunner, el teórico cognitivo de las múltiples facetas, ha tratado brillantemente temas como pensamiento, percepción y lenguaje. Brunner es ciertamente uno de los psicólogos cognitivos de la educación con mayor trayectoria. Su obra tuvo un fuerte impacto en Estados Unidos durante los 60 y parte de los 70 gracias a propuestas como las del aprendizaje por descubrimiento y el currículo para pensar. Por su parte, David P. Ausubel, también durante la década de los 60, elaboró la teoría del aprendizaje significativo o de asimilación, y fue uno de los teóricos que mayor inquietud ha demostrado por el análisis metadisciplinario de la psicología de la educación y del estudio de cuestiones educativas en contextos escolares. Además de la obra de estos dos clásicos aún vigentes, se han desarrollado muchas investigaciones y experiencias que desembocan en la configuración de la llamada psicología institucional. ¡Ocúltate, niño! Falsa alarma. Mis nervios ya no soportan esto. ¿Qué vamos a hacer cuando esa niña llegue? Estoy pensando. ¡Bill! ¡Nemo! ¡Ayúdame! ¡Aguanta, ya voy! ¡Ayúdame! ¡Abajo! ¡Ven acá! ¡Hacia abajo! ¡Ven! ¡Todos métanse ahí! ¡Así! ¿Qué pasa? ¡Bien hecho! ¡Papá! ¡Yo sé qué hacer! ¡Nemo! ¡No! ¡Debes decirle a todos los peces que bajen juntos! ¡Sal de ahí ya! ¡Sé que esto funciona! ¡No quiero perderte otra
Es cierto. Sé que lo harás. ¡Aleta feliz! ¡Hazlo! ¡Anda! ¡Diles que vayan hacia abajo! ¿Bien? ¡Ya oyeron a mi hijo! ¡Bajen! ¡Dory! ¡Hay que decirles que vayan! ¡Juntos hacia abajo! ¿Entienden lo que les digo? ¡Bajen! ¡Todos! ¡Todos abajo! ¡Rápido! ¡Deben nadar hacia abajo! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Que no los pensan! ¡Sigan nadando! ¡Todos juntos! ¡Así! ¡Funciona! Dos de las cuestiones centrales que los psicólogos educativos de tendencia cognitiva les ha interesado resaltar son las que señalan que la educación debería orientarse al logro de aprendizajes significativos con sentido y al desarrollo de habilidades estratégicas generales y específicas de aprendizaje. La educación es un proceso sociocultural mediante el cual una generación transmite a otras saberes y contenidos valorados culturalmente que se expresan en los distintos currículos, tanto a los de niveles básicos como los de superiores. Dichos contenidos deberán ser aprendidos por alumnos de la forma más significativa posible. Esto quiere decir que los contenidos curriculares deben ser presentados y organizados de la manera tal que los alumnos encuentren en ello un sentido y un valor funcional para aprenderlos. No basta con la mera transmisión de los contenidos por parte de los agentes instruccionales, el profesor, los materiales curriculares, software educativos, etc., sino que son necesarias la planificación y la organización de los procesos didácticos para que recreen las condiciones mínimas para aprender significativamente. Además, se requiere la creación de un contexto propicio para hacer intervenir al alumno activamente en su dimensión cognitiva, y que sea el uso de conocimientos previos y motivación afectiva, disposición para aprender y creación de expectativas para hacerlo significativamente, de modo que logren una interpretación creativa y valiosa. El alumno, según este paradigma, es un sujeto activo, procesador de información que posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas. Dicha competencia, a su vez, debe ser considerada y desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades psíquicas. Es posible desglosar la competencia cognitiva del alumno de la siguiente forma: procesos básicos de aprendizaje, base de conocimientos, estilos cognitivos y atribuciones, conocimiento estratégico, conocimiento metacognitivo. Se considera que el profesor parte de la idea de un alumno activo que aprende significativamente, que puede aprender y a pensar. El papel del docente en este sentido se centra especialmente en la confección y la organización de experiencias didácticas para lograr esos fines. No debe centrarse exclusivamente en la enseñanza de información ni en intentar desempeñar el papel protagónico. El profesor debe estar profundamente interesado en promover en sus alumnos el aprendizaje con sentido de los contenidos, ya sea a través de una estrategia expositiva bien estructurada que promueve el aprendizaje significativo por recepción, o bien mediante una estrategia didáctica que promueva el aprendizaje por descubrimiento autónomo o guiado. Procurar la promoción, la inducción y la enseñanza de habilidades o estrategias cognitivas, metacognitivas, generales y específicas de dominio en los alumnos. Promover expectativas adecuadas en sus alumnos en lo que se refiere a los objetivos o intenciones del episodio o ciclo instruccional que se va a impartir. No existe una teoría monolítica sobre el aprendizaje en el enfoque cognitivo. Se consideró que este era un tema conductista. El caso de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel fue una notoria excepción a esta regla, dado que comenzó a desarrollarse desde principios de los años 60. A continuación presentamos algunos comentarios sobre las propuestas más significativas. Fue la teoría precursora del aprendizaje. Desde el punto de vista cognitivo, es la propuesta por Ausubel en relación con el aprendizaje significativo.
Hay que destacar dos cuestiones relevantes que la justifican plenamente. Es una propuesta sobre aprendizaje en el contexto escolar y sus ideas principales continúan vigentes por su carácter eminentemente aplicado. No todos los tipos de aprendizaje humano son iguales, como lo habían señalado los constatistas, para quienes solo existe una forma de aprender. Para él existen dos dimensiones básicas, y en la primera dimensión se puede distinguir dos modalidades de aprendizaje, el repetitivo o memorístico y el significativo. Y conforme a la segunda puede distinguirse entre aprendizaje por recepción y aprendizaje por descubrimiento. Las estrategias de aprendizaje han sido clasificadas en dos grandes grupos: las que permiten un aprendizaje asociativo o un procesamiento superficial de la información, como las estrategias de repaso. Un ejemplo es el repaso simple, los apoyos del repaso como el subrayado o la toma de notas o la relectura. La otra es las que promueven un aprendizaje por reestructuración o un procesamiento profundo de la información, como las estrategias de elaboración verbal, imaginación conceptual, y las estrategias de organización. Estas son la elaboración de redes semánticas, mapas conceptuales, resúmenes, manejo de esquemas textuales como estrategias, etc.